Entonces Él no quiere que nadie llegue al cielo. Otra de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender como hijos e hijas de Dios es el afán. Afán. Yo le puedo hablar de afán. Yo le puedo hablar de afán. Yo le puedo decir lo que es el afán, lo que produce el afán, lo que causa el afán, el problema que trae el afán. Cuando yo estaba en helicóptero, que yo era su comandante de helicóptero, que toda la responsabilidad estaban en mí. Tenía días que yo llegaba hasta las 2 y a las 3 de la mañana. Pues cuando no había helicóptero, mi hermano, el jefe de Estado Mayor y todo el mundo estaba metido en ese hangar porque le hacían presión. Volaba el presidente, volaba el ministro, volaban sus funcionarios, todo el mundo. Cuando se paraban los helicópteros, mire, mi hermano, todos esos jefes estaban en ese hangar. Cuando yo llegaba a mi casa, lo más insignificante, hasta una aguja que caía, ya eso me molestaba. Porque el afán produce una tensión en tu cuerpo, en tu vida, en tu mente, en tu organismo, en tu sistema nervioso, que cualquier cosita ¡puf!, explota. Sí, vive estresado, vive cansado. Pero cuando yo comencé a leer la Biblia, que la Biblia me dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Yo decía: Señor, pero aquí hay un problema. Y no está en la Biblia, está en mí. Por eso el Señor me decía esta palabra: suelta el control, entrégale el control a Dios. Yo le entregué el control a Dios. Y yo le digo: Señor, pero tú me llamaste para que esté en paz, para que esté tranquilo. Entonces te afán. Hermano, el Señor me sacó del afán. El Señor me sacó de ese afán. El Señor me sacó de ese afán. Todo está en que tú se lo pidas de corazón. Pídele al Señor de corazón y tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Porque la Biblia me enseña lo peligroso, lo dañino y lo malo que es el afán. Si usted se va a la parábola de Mateo 13 y usted lee Mateo 13, 7, y cuando Jesús explica el 22, que dice que oímos la palabra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ustedes están haciendo? Estamos escuchando la palabra. La recibimos con gozo, con alegría. Pero dice que cuando el espino comenzó a brotar, comenzó a ¿qué? A ahogar la semilla. Eso es lo que hace el afán: ahoga la semilla, la pone improductiva, que no da fruto, infructuosas. Por eso el afán tenemos que cuidarnos del afán. Si yo tengo fe y yo confío en Dios, y la Biblia me enseña, la Biblia me dice que todo es posible para el que cree, yo tengo que procurar de salir del afán. Porque el afán, me dice la palabra de Dios, que eso ahoga la semilla, la vuelve infructuosa. Y el afán, hermano, nos roba el tiempo. Nos roba el tiempo que es de Dios. Nos roba el tiempo que es de la familia. Nos roba el tiempo de construir en nosotros esa firmeza, esa esperanza, ese liderazgo, esa confianza que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Una de las cosas que producen desconfianza es el desconocimiento o la poca práctica de lo que tú sabes. Pero cuando tú tienes conocimiento y tú practicas lo que tú conoces, tú no tienes miedo. ¿Por qué te lo digo? Porque yo tengo experiencia también de eso. Cuando yo salí del hangar del helicóptero, yo duré alrededor de 15 años fuera del hangar. Y cuando yo vine, que tenía como 3 meses, el comandante me agarra y me dice: Peña, yo he visto algo en ti en estos 2 o 3 meses que tú tienes, y veo que tú eres responsable, que eres trabajador. Yo te voy a poner una asignación. Hubo un helicóptero que tuvo un problema en el fuselaje. No se podía hacer nada, pero tenía todos los instrumentos buenos. Había otro que no tenía los instrumentos, pero tenía el fuselaje bueno. Yo creo que yo llegué a llevar a uno. Yo creo que Joan fue a ver ese helicóptero donde lo teníamos completamente desarmado en cuero, a volver a armar ese helicóptero. Yo sentí temor, yo sentí miedo. Pero ¿por qué sentí temor? ¿Por qué sentí miedo si yo soy un técnico? Si yo tenía el conocimiento, la poca práctica. Más de 15 años que yo no trabajaba.
Eso es para que ustedes vean, hermano, porque la que la Biblia enseña, y la Biblia dice que tenemos que practicar constantemente lo que hemos aprendido. Pero yo comencé a trabajar. Y pusimos a volar el helicóptero. Después me dieron otra oportunidad de volver a hacer lo mismo con un helicóptero que tenía como 10 años que no volaba. Pero yo no sentí miedo. ¿Por qué no sentí miedo? Que ya yo volví, cogí la práctica. Porque yo no tengo miedo en pararme aquí o que me den un mensaje, porque yo estudio la Biblia. Y cada vez que vengo a un mensaje le digo, Señor, no es mi sabiduría. Yo no voy a hablar porque yo soy sabio, ni porque yo leo la Biblia. Señor, yo no es porque yo oré, ni porque yo ayuné. Señor, tu palabra a mí me enseña y tu palabra me dice que tu Espíritu Santo es mi ayudador. Que tu Espíritu Santo me va a guiar hacia la verdad. Que tu Espíritu Santo me va a enseñar a dar testimonio de Cristo. Y yo confío en el Espíritu Santo. Yo no hablo simple y llanamente por hablar del Espíritu Santo, por hablar, porque yo sé lo que es el Espíritu Santo. Porque yo lo he visto obrando en mi vida. Obrando en mi vida. Obrando en mi vida. Y Él quiere también obrar en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos, mis hermanas. Y como somos muchos miembros, cada miembro debe de entender y comprender la función. ¿Por qué Dios te ha llamado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué debo de hacer? Por eso la Biblia enseña y la Biblia dice en 1 Corintios 12:26 que cuando un miembro se goza, ¿qué pasa con los demás miembros? Cuando hablan bien de la pastora, cuando hablan bien de un hermano, de una hermana, ¿de quién es que están hablando? ¿De la pastora y del hermano? No. Están hablando de la iglesia. Están hablando del cuerpo de Cristo. Cuando hablan mal de un miembro de la iglesia, toda la iglesia también se siente triste. Porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando un miembro se goza, todos los demás miembros se gozan con él. Cuando un miembro padece, los demás miembros también padecen. Me duele la cabeza. ¿Tú crees que nada más es la cabeza? Todos nosotros tenemos que entender y comprender eso. Cuando nosotros entendamos y comprendamos eso, mi hermano, mi hermana, entonces vamos a estar preparados para salir al campo de batalla. No salga al campo de batalla sin estar preparado. Hay que prepararse. Cuando Jesús vino, Jesús primeramente lo que hizo fue eso, prepararlos. Jesús no le dijo, Pedro, ven, Esteban, ven, vengan muchachos, Juan, vengan, váyanse a predicar, yo soy Jesús. Yo les voy a decir a ustedes lo que ustedes van a decir. No, Él los preparó, Él los instruyó. Y si usted lee las Sagradas y Santas Escrituras, en Lucas 10:1, dice que Él llamó a 70 y lo envió de 2 en 2. ¿Y cómo se sentían estos 70 cuando venían? Gozosos. Pero gozosos ¿por qué? Hermano, que cuando usted siembra y usted sabe lo que usted ha sembrado, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:6, yo sembré y Apolo regó. Solo siembre, riegue, haga el trabajo y usted va a ver que el crecimiento lo va a dar Dios. El crecimiento lo va a dar Dios. Por eso Él sigue y dice que tanto como Él siembra y el que riega no es nada, sino todas las glorias y los méritos son para Dios. Nosotros deberíamos sentirnos orgullosos. Pero no orgulloso de ponernos superior o que las personas se sientan inferior a nosotros. No, orgullosos. ¿Orgullosos por qué? Porque si usted se pone a leer la historia de grandes filósofos griegos que fueron sabios en su sabiduría humana, pero dice que nosotros hablamos misterio, la sabiduría de Dios. Hermano, hay tantas cosas que Dios ha preparado para con cada uno de nosotros. Y lo digo y lo repito y lo sigo repitiendo. Somos una familia. Tenemos dos familias. La familia física y la familia espiritual. Si no aprendemos a vivir en familia, suelte la maleta que no va para el viaje. Si no aprendimos a vivir en familia, suelte la maleta que ese viaje no es para usted. Dios quiere que aprendamos a vivir en familia, a contribuir, la ayuda mutua, ayudarnos mutuamente, no solamente en la iglesia, también en la casa.
A lo mejor usted no tenga el mismo don que yo tengo, pero en algo usted puede ser útil también en la casa. Usted ve que hay una funda de basura, no espere que sea la mujer que la saque, y usted va para afuera, sáquela y póngala en un ladito. Para cuando venga el camión se la lleve, ya usted está contribuyendo. Ya usted está contribuyendo. Todas las cargas no es solamente para una persona. Eso es contribuir. Eso es contribuir, hermanos y hermanas, y eso produce gozo. Cuando usted hace algo para agradar al otro, eso produce gozo. Cuando usted entiende y comprende lo que Dios hizo por usted, hermano, usted no va a tener temor de nada ni de nadie. Yo lo digo y Dios sabe por qué lo digo. No lo digo simple y llanamente para llamar la atención. Lo digo sinceramente. Cuando yo leo la Biblia y yo leo Romanos 8:32, que me dice aquel padre que no escatimó ni siquiera a su hijo. El padre que no escatimó, que no vaciló, que no pensó entregar a su hijo, a su único hijo. Y cuando usted oye a Pablo en 2 de Corintios 5:21, cuando él dice que por nosotros, aquel que no cometió pecado lo hizo pecado por nosotros. Lo hizo pecado por ti, lo hizo pecado por mí. Cuando el apóstol Pablo hace esta interrogación ahí mismo en Romanos 8:32, y si él nos dio todo ese privilegio, nosotros siendo malos, siendo pecadores, sin merecerlo, él te hace esta pregunta: ¿cómo no nos dará las demás cosas? ¿Cómo Dios no te va a dar las demás cosas, hermanos y hermanas, si ya él te dio lo mejor? Él entregó lo mejor. Cuando nosotros estudiamos y leemos la Biblia y nosotros nos vamos, gloria a Dios, al profeta de la crucifixión, Isaías 53:10. Oiga lo que dice, hermanos y hermanas, gloria a Dios. Con todo eso, aún Dios mismo sabiendo que su hijo no era pecador, que su hijo no era culpable, que su hijo no fue que rompió los platos, fuimos nosotros, que su hijo obedeció, su hijo no fue desobediente. Oiga lo que miles de años atrás el profeta de la crucifixión, uno de los santos hombres inspirado por Dios, dijo: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Nosotros sabemos lo que significa quebrantar. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, gloria a Dios, sujetándolo a padecimiento, sujetándolo en esa cruz, con sus manos, con sus pies, horadada, clavada en ese madero. ¿O usted cree que Dios no estaba mirando lo que estaba padeciendo su hijo? Sí, él lo estaba mirando, lo estaba observando, y todo fue por nosotros. Con todo eso quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento en esa cruz, en ese madero. Su cuerpo semidesnudo, su cuerpo molido por los golpes. La sangre se mezclaba con la saliva. Dolor, sufrimiento, humillación. El Padre quiso quebrantarlo, gloria a Dios, sujetándolo a padecimiento. Santo es el Señor. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Verá linaje. ¿Cuál será ese linaje? Mírelo aquí a donde estamos, mi hermano. Mírelo aquí a donde está ese linaje. Ese linaje es fruto de ese padecimiento. Ese linaje es fruto de ese padecimiento. Usted y yo somos familia. Usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Usted y yo no somos cualquier cosa. Es como yo cuando salgo a predicar, yo le digo también a los inconversos: usted no es cualquier cosa, porque la Biblia me enseña y la Biblia me dice en Génesis 1:26-27 que somos creación de Dios, somos imagen y semejanza de Dios. Es decir, que usted no es cualquier cosa, hermano, hermana, amigo y amiga que me está escuchando. Usted porta la imagen, usted es semejante a Dios. Ahora el problema
El pecado te distanció de Dios, pero Dios te está dando la oportunidad a través de Cristo para que vuelvas